De acuerdo con Kuhn, la ciencia está gobernada por paradigmas y esos paradigmas determinan qué es la forma apropiada de hacer ciencia, la forma en que se hacen las cosas, los problemas que vale la pena contestar, las formas en que vamos a operar, todo está determinado por los paradigmas. Y sin embargo, a la vez, Kuhn afirma que hay anomalías, que hay momentos donde suceden eventos donde no podemos ofrecer una explicación en términos del paradigma, donde no se ajustan al paradigma. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es que es posible tener estos dos aspectos de la teoría? El día de hoy vamos a ver cómo Kuhn explica esto y para eso nos vamos a concentrar en la noción de anomalía. La noción de anomalía nos va a servir para explicar cómo es que vamos a ordenar todo esto. Para ver esto, entonces primero tenemos que ver el contraste, es decir, recordar un poquito qué es la ciencia normal y cómo lo ve. De acuerdo con Kuhn, la ciencia normal, la actividad en la que inevitablemente la mayoría de los científicos consumen casi todo su tiempo, se predica suponiendo que la comunidad científica sabe cómo es el mundo. La ciencia normal suprime frecuentemente innovaciones fundamentales debido a que resultan necesariamente subversivas para sus compromisos básicos. La investigación entonces consiste en forzar a la naturaleza dentro de las clasificaciones aprendidas como estudiante. Aquí esto es fundamental. La investigación en la ciencia normal consiste en forzar a la naturaleza dentro de las clasificaciones aprendidas como estudiante. Y aquí tenemos que pensar en las clasificaciones aprendidas como estudiante como lo que se aprendió al puro principio, es decir, la ciencia normal. Cuando un estudiante está aprendiendo, lo que está aprendiendo es cómo incorporarse al paradigma, cómo hacer parte de un paradigma. Entonces, volverse científico consiste en incorporarse a un paradigma, a una forma particular de hacer las cosas. Entonces, cuando ya se está haciendo la investigación consiste en entender la naturaleza en las formas en que el paradigma ya ha estipulado, ¿listo? Y ese paradigma va a ser crucial para entender cómo es que vamos a ver las cosas. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasa con las anomalías? ¿Por qué? Porque las anomalías subvierten la tradición, inducen las revoluciones científicas, es el cambio de paradigma para otro. Y se supone, por lo que acabamos de decir, que la investigación consiste en forzar la naturaleza dentro de las clasificaciones aprendidas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que si se está forzando la naturaleza dentro de las clasificaciones, aparezca algo que la subvierta? ¿Cómo es posible tener ese tipo de cosas? Entonces, ahí tenemos el núcleo de nuestra pregunta. ¿Cómo es posible que aparezcan las anomalías si la ciencia normal se empeña en forzar a la naturaleza dentro de las clasificaciones aprendidas? Es decir, las clasificaciones propias del paradigma. ¿Cómo vamos a lograr ese modelo ahí? Para Kuhn, las anomalías simplemente existen. Es decir, Kuhn nos ha ofrecido hasta el capítulo 5, nos ha ofrecido un modelo de la ciencia donde estamos gobernados por la ciencia normal, por el paradigma. Entonces, eso es lo que caracteriza. Sin embargo, uno va y examina la historia de la ciencia y en la historia de la ciencia podemos encontrar un montón de casos donde aparecen anomalías, aparecen momentos donde no es que no hay ese ajuste al paradigma. Entonces uno podría pensar, mire, eso no puede ser, esto es una contradicción, ¿listo? Entonces parece que la existencia de las anomalías socava el punto que Kuhn ha hecho hasta el capítulo 5. Es decir, que el paradigma determina el mundo, que la forma en que se investiga es a través del paradigma. ¿Listo? Parece que las anomalías nos muestran, no, señor Kuhn, usted no tiene la razón porque hay momentos donde los paradigmas no gobiernan la totalidad de la ciencia y esos son los momentos de anomalía. O al menos podemos ver algunos momentos de anomalía ahí claramente. Kuhn lo que hace es decir, no se preocupe, vamos a aceptar la existencia de las anomalías, vamos a aceptarlas porque pues el punto de Kuhn es histórico. Kuhn está examinando la historia de la ciencia y con base en eso está formulando una interpretación filosófica, sociológica de ella. Entonces lo que está tratando de decir es,
Ok, sí, hay momentos donde los paradigmas gobiernan la ciencia, pero precisamente como nos muestran las anomalías, hay momentos donde no, ¿listo? Entonces, la respuesta de Kuhn está ahí. La jugada de Kuhn es más bien aceptar la existencia de anomalías y proceder a explicar qué es lo que sucede con ellas. Entonces, lo que necesitamos nosotros es entender pues qué es una anomalía, ¿listo? La pregunta ahí clave es, ok, sí, se supone que el paradigma es cuando las cosas están funcionando bien, la ciencia normal sucede y hay momentos donde no, donde podemos ver que algo no está funcionando muy bien, que el paradigma no está exactamente como haciendo lo que debería hacer normalmente, es decir, suprimir las cosas que van de afuera. Entonces, tenemos que pensar qué es una anomalía. Y la explicación más sencilla es simplemente algo que no encaja con el paradigma. No encaja con lo esperado, no encaja dentro del paradigma. Y de esas podemos tener dos tipos. El primer tipo es un descubrimiento, un nuevo hecho, algo que dentro del paradigma diríamos esto no puede ser. ¿Listo? El ejemplo que presenta Kuhn en el libro es el oxígeno. El oxígeno como oxígeno no puede existir en la teoría que se está examinando. ¿Por qué? Porque estábamos pensando en el aire de una manera completamente diferente. No está compuesto de diferentes, sino que tenemos como el aire como una unidad y podemos hablar del flojisto como de una manera y podemos hablar del aire sin flojisto. Pero todas estas maneras no estamos realmente hablando de aire en el sentido en que nosotros estaríamos hablando. Y además podemos tener la anomalía como una invención, ya como un nuevo elemento teórico, ¿listo? Ya como una nueva caracterización teórica de un fenómeno, ¿listo? Entonces, no es que Kuhn vaya a aceptar que la misma, y fíjense que lo mismo podríamos decir que sucedió con el oxígeno. Esta diferencia entre descubrimiento e invención es simplemente tiene que ver con a veces un énfasis más en lo teórico que en lo observacional, pero pues estamos hablando de un nuevo elemento dentro de la teoría bien considerado un hecho, bien considerado algo teórico que no encaja. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el punto? Y es que las anomalías pueden llegar a poner en crisis al paradigma. Las anomalías no solo son momentos donde el paradigma no encaja, sino que justamente el hecho de que el paradigma no esté encajando puede llevar a una crisis, a un momento donde las cosas no están funcionando para nada bien. Y eso es el punto. Para ver lo que está tratando de señalar Kuhn, estamos viendo la ciencia normal y la ciencia normal a veces deja de funcionar exactamente y el primer punto de contacto es la anomalía. La anomalía nos muestra casos donde el paradigma no está gobernando la totalidad de lo que es. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esto hace parte de la segunda parte de la posición de Kuhn. Entonces veíamos que era ciencia normal, pero también ciencia revolucionaria. Las revoluciones científicas, lo que le da el título al libro, va a ser lo que vamos a seguir viendo. Y eso empieza con las anomalías, porque las anomalías pueden, en algunos casos, llegar a poner en crisis al paradigma. En la próxima ocasión vamos a ver en qué consiste poner en crisis a un paradigma.